Evangelio. El Evangelio es un anuncio de buena noticia de salvación. ¿Qué anuncia el Evangelio? Anuncia que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa sustitución. Cristo en vez de usted, Cristo en vez de mí. Cristo en vez de mí, Cristo en vez de usted, en vez de nosotros, por nosotros, sustituyéndonos la condena. Pero si Cristo nos sustituyó la condena a la muerte del alma, eso fue lo que ocurrió en la cruz. Cristo nos ha sustituido la condena, la pena de muerte contra el alma, sustituida por Cristo. Y si Cristo muere en vez de mí, yo no puedo morir. No puedo morir otra vez por los mismos pecados que yo voy a cometer y que hace 2000 años le fueron todos imputados a Cristo. Los pecados se pagan una sola vez, no se pagan 2 veces. Yo compré un vehículo hace mucho tiempo atrás, pagué por el vehículo. Yo compré un vehículo, un carro, un coche, un auto que tiene volante. Compré un vehículo, un carro, hace muchos años atrás. Pagué el precio, lo compré. Ahora yo no tengo que volver a pagar el precio por el mismo carro, si el carro ya lo compré. El precio fue pagado una sola vez, no se paga 2, 3, 4 veces. Los pecados nuestros, que cuando uno nace en este mundo y los empieza a cometer hasta que se muera, ya sea entrando por la puerta estrecha, caminando en el camino angosto que va a la vida, o siguiendo caminando por el camino ancho que va rumbo a la perdición, da lo mismo. Aquí pecarán hasta que se mueran, y aquí también pecaremos hasta que nos muramos. Los pecados nuestros, todos le fueron imputados a Cristo hace 2000 años, y los pagó todos. Ahora, cuando nosotros nacemos en este mundo y cometemos los pecados, no tenemos que volver a pagarlo nosotros, volver a pagarlo. Ya los pagó Cristo. ¿Ok? Y es por eso que Cristo nos dio la vida eterna. Los pagó Él. Él se interpuso ante este decreto. El alma que pecare esa morirá. Acá en Chile, en mi país, hay un refrán que usamos los chilenos. Ponerle el pecho a las balas. Le puso el pecho a las balas. ¿Qué significa eso? Alguien me dispara a mí para matarme. Entonces viene la bala a matarme a mí. Alguien se interpone. Alguien se interpone en la dirección entre que recorre la bala, desde que sale del revólver, eyectada, hasta mi cuerpo. Alguien se pone en medio. Le pone el pecho a la bala que va a matarme a mí. Y muere él en vez de morir yo. Eso fue lo que hizo Cristo. Por decir así, Cristo le puso el pecho a las balas que iban contra mí, para matarme. Todos los pecados que yo cometeré hasta que yo me muera, Cristo los supo todos antes que yo naciera y se los dejó imputar a Él, como si Él los hubiese cometido, y los pagó Él. ¿Y cómo se pagan penalmente los pecados? Con la muerte del alma. La muerte del alma, mía, la experimentó Cristo. Lo que pasa es que Cristo tiene la inmortalidad. El alma de Cristo puede entrar en la eternidad, en estado de muerte, muerte eterna. Clama a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Recordemos el Salmo 22, versículos 1 y 2. Y desde aquí, Cristo, como es inmortal, Él puede entrar en muerte, ir al lago de fuego, y del lago de fuego volver a tomar su vida, porque el alma de Cristo es inmortal. Recordemos lo que dijo el Señor en Juan 10, versículos 17 al 18. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Recordemos Hebreos 10:5. Entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrendas por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. En ese cuerpecito que estaba en el vientre de la Virgen María, el Señor puso su alma, su vida. A los 33 años en la cruz, el alma de Cristo se desdobla del cuerpo. El cuerpo queda muerto transitoriamente. Y el alma de Cristo, enjuiciado Él en la cruz, sustituyéndolo en el juicio a nosotros, este juicio espantoso ante el gran trono blanco, sustituido en la cruz, el alma de Cristo paga, como se pagan los pecados con la muerte del alma. Y desde aquí, Cristo cumple lo que el Padre le encomendó, poner su vida, sustituirnos la condena a la muerte eterna del alma en el lago de fuego, y de acá volver a tomar su vida.
Y cuando volvió a tomar su vida física, sabía que estaba todo consumado. Juan 19:28. Sabía, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19:28. Y estaba con vida física. ¿Y cómo sabía Cristo que estaba todo consumado? ¿Qué es lo que estaba todo consumado? Entre otras cosas, lo que Él nos prometió a nosotros. Yo les doy vida eterna. Juan 19:30. Consumado. La promesa que nos hizo estaba consumada. 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Eso estaba consumado. Pero estaba con vida física. Lo que pasa es que Cristo nos sustituye la condena a la muerte del alma en el lago de fuego. Por eso que desde la hora sexta hasta la hora novena se oscureció todo el planeta Tierra. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mateo 27, versículos 45 al 46. Nadie supo lo que realmente ocurrió en la cruz. Lo que ocurrió en la cruz cuando estaba todo oscuro es que todos los pecados de la humanidad, los suyos y los míos, que cometeremos hasta que nos muramos, le fueron cargados a Cristo. Y Él se encargó de pagarlo. Y los pecados penalmente se condenan así, con la muerte del alma. Invisible a todo ojo humano, el alma de Cristo salió de su cuerpo, en forma espiritual, invisible al ojo. Y entró a este lugar, al lago de fuego. Y luego de aquí, pagando con nuestros pecados, pagando, Él podía volver a tomar su vida. Si el alma nuestra, al morir el cuerpo, va al infierno a esperar en el tormento del juicio, y de aquí es lanzada al lago de fuego, el alma no puede volver a la vida. Pero Cristo sí. Y como Cristo sí puede experimentar la condena a la muerte del alma, eterna muerte, eternidad, muerte eterna en el lago de fuego, Él puede volver a tomar su vida, nosotros no, Cristo lo hizo por nosotros. Nos sustituyó la condena a la muerte eterna del alma, porque Cristo tiene la inmortalidad. Él puede morir y volver a vivir, nosotros no. Ya lo hizo Cristo, ya pagó la deuda de nuestros pecados. Ya nosotros no tenemos que pagar la deuda. Para nosotros la entrada al cielo es gratuita. El precio de la entrada la pagó Cristo en la cruz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creerlo. Creer que el pecado se condena con la muerte. Y creer que Cristo, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros y así nos salvó. Y es por eso que el Señor, apelando al sentido común, a ver si tengo el... Miren, esto que dijo el Señor es muy, muy importante. Es una advertencia del Señor. El Señor apela al sentido común, a nuestro sentido común. En Juan 8:24, Cristo dice, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. ¿Qué significa esto que está diciendo el Señor? Es una advertencia. Es una advertencia contra aquellos que no quieren creer que realmente el pecado se condena con la muerte del alma. Que no hay ninguna otra forma en que, penalmente hablando, el pecado cometido, no importa qué tipo de pecado sea, se sentencie y se condene, sino con la muerte del alma. Entonces lo que está diciendo el Señor es, apelando al sentido común, o tú crees de todo tu corazón, con fe, plenamente convencido, que yo pagué por tus pecados en la cruz y así te salvé. Y si no lo crees, o lo crees pero dudándolo, lo crees a medias, no plenamente convencido, entonces vas a invalidar lo que yo, Cristo, hice por ti. Lo vas a invalidar para ti. Lo vas a dejar inválido por tu incredulidad. Tu incredulidad va a invalidar lo que yo hice por ti en la cruz. Te sustituí la condena, morí por tus pecados, para que tú no murieses en tus pecados. Para que tú no murieses en tus pecados, teniendo que ir en tus pecados al infierno, a esperar en tormento el juicio y tener que responderlos tú penalmente ante el juicio. Para que no te ocurra esto y ser lanzado al lago de fuego, yo, en vez de ti, morí por los pecados tuyos. Para que tú no murieses en tus pecados. Tus pecados los cargué yo, los que vas a cometer hasta que te mueras. Los cargué yo todos. Antes que tú nacieras en este mundo, empezases a vivir y empezases a cometer los pecados tuyos hasta que te mueras. Que no haya ningún pecado tuyo que tú cometas por acción, por omisión, por mal pensamiento, que te condene tu alma a la muerte. Que no haya nada. Que quedes libre de toda condena. Por más pecados que tú cometas en esta vida, ninguno de ellos te condene tu alma a la muerte. Que todos ellos los cargué yo en la cruz, me fueron imputados a mí. Y por eso
Cristo entonces nos da la vida eterna. Es la única manera. Él lo hace por nosotros. En Juan 10:28 Cristo dice, y yo les doy vida eterna. Yo, no ustedes. Ustedes no pueden, ustedes obtener la vida eterna. Como ustedes no pueden, yo se las doy. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna. Yo se las doy, no ustedes. Miren, pongan atención a esto. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Es tan simple. It's very simple. La paga del la paga del pecado es muerte. No dice, Romanos 6:23, no dice, la paga de 2 pecados es muerte, la paga de 3 pecados es muerte, la paga de 4, de 5, de 6, más de 1 pecado es la muerte. No, la paga del. O sea, basta uno, del. Un pecado, por sí solo, independientemente a los demás pecados que uno pudiera o no cometer, sentencia el alma a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, no importa, judicialmente hablando, no importa si de ahí en adelante usted ya no peca nunca más, como si pudiera usted nunca más pecar. El pecado es un delito que ha de ser castigado, sentenciado y condenado con la muerte. No puede quedar ningún pecado impune. No puede quedar ningún pecado, que es un delito de pena de muerte. Eso es el pecado, un delito de pena de muerte. No puede quedar ningún pecado impune sin ser sentenciado y condenado debidamente, como tiene que ser sentenciado y condenado el pecado, penalmente hablando, con la muerte del alma. Este dictamen del Señor fue el que obligó por amor. Dios se obligó por amor el Señor se obligó a sí mismo a venir en rescate de nuestras almas, pagando un precio en rescate. ¿Cuál fue el precio pagado para rescatar un alma? ¿Cuál es el precio a pagar por un alma? Otra alma. ¿Cuál es el precio único a pagar por un alma condenada a la muerte? Que otra alma le sustituya la condena. Alma por alma, vida por vida. Si no, no hay trato. El alma de Cristo, entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Ese cuerpecito fue gestado en el vientre de la Virgen María en Belén de Judá. Su cuerpecito, a los 33 años, murió transitoriamente. Esto yo lo he explicado tantas veces. Cuando una persona la van a operar, la adormecen con un somnífero nasal. Los anestesistas le dicen, ya señorita, señora, caballero, tranquilito, se va a dormir y cuando termine la operación la van a dejar en una sala de recuperación y usted va a despertar ya sanita. Habrá terminado ya la operación. No se va a dar ni cuenta usted. Va a sentir algunos dolores porque le abrieron el cuerpo, ¿verdad? Entonces a la persona, al paciente, en la camilla la adormecen, la anestesian con un somnífero intranasal. Empieza a sonar el latido del corazón, ¿verdad? Empiezan a tomar los signos vitales. Tut, 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 tut. Y respiración. Lo llevan al quirófano y empiezan a intervenirlo quirúrgicamente. Y hay veces que el paciente sufre un paro cardiorrespiratorio. Porque el cuerpo está muy débil, la operación es muy compleja. Entonces la persona entra en muerte tipo clínica, algunas veces. Y el alma se desdobla del cuerpo. Hay veces que conscientemente las personas dicen, yo me veía suspendido a unos centímetros de mi cuerpo. Y veía a los médicos, a los paramédicos, a las enfermeras, a los anestesistas, corriendo de aquí para allá, intentando hacerme volver a la vida. Y estaba en muerte clínica. No hay signos vitales. El alma es la que tiene la vida, y el alma le quitó el amparo al cuerpo, y el cuerpo queda sin signos vitales. Está muerto el cuerpo, muerte clínica. Pero cuando empiezan a ejercer reanimación cardiopulmonar, RCP, el alma vuelve al cuerpo.
Estoy un poco resfriado, así que no me sale bien el pulso del digamos, del instrumento que registra el latido al corazón, ¿verdad? Tut, 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 tut. Bueno, eso fue lo que experimentó Cristo en la cruz, por eso que se oscureció todo el globo terráqueo. Nadie miró con los ojos lo que Cristo experimentó. El alma de Cristo, enjuiciada aquí, en la cruz, por nuestros pecados, para que nosotros no seamos enjuiciados acá, evitando el juicio. El alma de Cristo fue condenado, en vez de que nosotros fuéramos condenados acá, Cristo fue condenado acá, sustituyéndolo la condena. Y desde aquí Cristo volvió a tomar su vida. Y cuando lo hizo, sabía que estaba todo consumado. Nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5. Porque por gracia habéis sido salvados, aquí, en la cruz, hace 2000 años, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, aquí Cristo, hace 2000 años, en la cruz del Calvario nos salvó el alma de la condena a la muerte. Entonces, a partir de la cruz, la condena ahora ya no es por los pecados. Los pecados quedaron todos expiados en la cruz, los pagó todos Cristo, los pecados de toda la humanidad, de todo ser humano que nace, vive y muere. Ahora la condena es por no creer. Por no creer que el pecado se condena con la muerte del alma. Si usted no cree que el pecado se condena con la muerte del alma, está liquidado usted. Porque según usted no va a requerir un sustituto. Porque usted requiere un sustituto. Porque los pecados los paga el sustituto con la muerte del alma de él, o los paga usted con la muerte del alma suya. Esto es lo que dijo el Señor, apelando al sentido común. Cristo dice, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. ¿Sabe lo que significa esto? Significa que al no creer el ser humano que el pecado penalmente se condena con la muerte del alma, y que por haber pecado él quedó con su alma sentenciada a la muerte por no creerlo, y por no creer que tuvo que ser sustituido él en la cruz por Cristo, Dios mismo encarnado, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, 2 Corintios 5, 19. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Yo Jehová. Isaías 43, versículos 11 y 12. ¿Quién estaba en la cruz? Jehová Dios. Jehová Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el mundo, en Juan 12:41, dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Juan 12:41. Se está hablando de Jesús, el Señor. Isaías dijo esto de Jesús, del Señor, cuando vio su gloria y habló acerca de él. Juan 12:41. Isaías 6, versículos 1 al 5. Isaías, diciendo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime. Y entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. El Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Que Dios estaba en Cristo. ¿Quién estaba en la cruz? Tu Creador. El que te creó tu alma. El que creó mi alma. Él se hizo cargo de su propio dictamen. Él dictaminó. En Ezequiel 18:4 dijo Dios, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Lo dijo Jehová Dios, Jesús. El Jesús del Nuevo Testamento. ¿Quién estaba aquí en la cruz? Jesús, que era el Jehová del Antiguo Testamento. Por él, por Jesús, por el Verbo, todas las cosas han sido hechas, incluyendo las almas de los hombres. Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por él todas las cosas han sido hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
aquel verbo fue hecho carne, ¿ya? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, el Jehová del Antiguo Testamento. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Isaías 43, versículos 11 y 12. Yo anuncié, vino Cristo al mundo a anunciarnos. Arrepentidos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Yo anuncié y salvé. Cristo salvó en la cruz del Calvario cuando Él murió por nuestros pecados. E hice oír. Cristo hizo oír a los muertos. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Yo anuncié y salvé e hice oír. ¿Quién? Jehová de los ejércitos, del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Jesús estaba en la cruz. El Señor mismo se hizo cargo de su propio dictamen. Lo padeció Él mismo. Porque Él lo podía padecer y volver a vivir. Padecer la muerte contra el alma. Él podía morir y volver a vivir. Nosotros, si morimos, no podemos volver a la vida. Una persona que parte de este mundo no puede volver a este mundo. El Señor partió en la cruz, partió de este mundo a la eternidad en estado de muerte. Y de eternidad en estado de muerte, muerte eterna, lago de fuego, volvió a tomar su vida. Y cuando lo hizo, cumplió el mandamiento del Padre. Juan 10, versículos 17 al 18. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Puso su vida en el vientre de María, en un cuerpecito que estaba en el vientre de María, de la Virgen María en Belén de Judá. En la cruz Cristo nos sustituye la condena y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en Juan 19, 28 leemos, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, incluyendo el mandamiento del Padre. Había puesto su vida, entrando desde la eternidad en un cuerpecito que estaba en el vientre de María, cumpliendo con Hebreos 10:5, entrando al mundo dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. A los 33 años aquí, Cristo entró en la eternidad, su alma. Y luego desde acá, volvió a tomar su vida. Y cuando lo hizo, leemos en Juan 19, 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Lo que ya todo estaba consumado era lo de Génesis 22, 18. En tu simiente, Abraham, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, completamente consumado. Lo que Cristo nos dijo a nosotros, yo le doy vida eterna en Juan 10, 28, completamente consumado. Y lo que el Padre le encomendó, poner su vida, sustituirnos la condena, volverla a tomar, completamente consumado. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19, versículos 28 al 30. Entonces allí había una vasija llena de vinagre y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre cuando se le acercan a la boca. Recordemos que en el Salmo 22, 14 dice, mi lengua se pegó a mi paladar. Eso estaba escrito 900 años antes de la venida de Cristo al mundo. Mi lengua se pegó a mi paladar. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Entonces, para que él pudiera esbozar a gran voz lo que ya sabía que estaba todo consumado, tenía que mojar su lengua. Cuando hubo probado vinagre, dijo, Finish, y entregó su espíritu. Consumado es. Significa, está todo pagado. Yo pagué, en vez de ustedes, por los pecados de ustedes. Los pagué yo. Ya no los tienen que volver a pagar ustedes, nunca más. Como se pagan penalmente los pecados, con la muerte del alma. La muerte del alma la padecí yo. Mi alma es inmortal. Ustedes no tienen el alma inmortal. Yo la tengo. Y como yo tengo mi alma inmortal, soy inmortal, les sustituí la condena. Yo podía morir y volver a vivir. Ustedes no. Y cuando Cristo en la cruz nos sustituye la condena a la muerte del alma, nos hereda la inmortalidad de Él. La inmortalidad de Cristo
nos la hereda Él a nosotros. De pura gracia, sin pedirnos mérito a nosotros, solamente que le creamos con fe, con todo el corazón. Por eso que en 2 de Timoteo 1:10 dice, pero manifestada ahora, ¿qué cosa? La gracia del Señor, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. La inmortalidad para el alma mediante el acto sustitutivo de Cristo, donde Cristo muere por los pecados de nosotros. La inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por, en vez de usted, en vez de mí, por los pecados de usted, por los pecados de mí. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y así Cristo nos salvó. Nos salvó de nosotros tener que responder penalmente por nuestros pecados. Nos salvó de nosotros tener que ir al infierno, esperar en tormento el juicio, y aquí responder nosotros penalmente por nuestros pecados. Penalmente. Se responden penalmente los pecados con la muerte del alma. Cristo respondió por los pecados de nosotros. Se los dejó cargar a Él, imputar a Él, y Él los pagó. O sea, nuestro Señor Jesucristo nunca fue al infierno. Al infierno van las almas humanas en espera en tormento del juicio. Y del juicio, el lago de fuego. Cristo, el juicio y el lago de fuego lo experimentó en la cruz. Las almas humanas van al infierno a esperar en tormento el juicio. Las almas humanas que no se arrepienten, que no depositan su fe en el Evangelio. Entonces el Señor está apelando al sentido común cuando Él dice, por eso dije, ustedes que no creen en mi salvación, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu rescatador, tu redentor. Redentor significa aquel que paga un precio en rescate del alma, el redentor. Cristo Redentor es el que te rescató tu alma, la rescató pagando un precio en rescate. Tu alma era de Satanás. Satanás tenía en poder tu alma, pero Cristo arrebató tu alma de Satanás. Ya tu alma no le pertenece a Satanás. Ahora Cristo volvió a comprar tu alma, le volvió a pagar un precio en rescate del alma arrebatada por Satanás. En esta historia, en esta parábola del rico insensato, de Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21, ahí el Señor está narrando un hecho, digamos una parábola, en donde había un hombre rico cuya heredad había prosperado mucho. Voy a leer la historia. Es una parábola, la del rico insensato, de Lucas 12, Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Miren cómo está escrito acá. Miren, vienen a pedirte tu alma. Satanás viene a pedirte tu alma. Tu alma es de Satanás. Tu alma ahora le pertenece a Satanás. ¿Y por qué? Porque tú nunca creíste que yo pagué el precio en rescate de tu alma. Nunca te viste tú con tu alma sentenciada a la muerte en poder de Satanás. Nunca te viste así. Nunca pensaste esto tú. Nunca cambiaste tus pensamientos. Nunca te arrepentiste. El hombre está demandado al arrepentimiento, a que cambie sus pensamientos respecto de cómo se encuentra él ante Dios. Se encuentra con su alma en posesión de Satanás.
Si muere así, Satanás viene a pedir esa alma. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo por lo cual tanto tú te esforzaste en la tierra, ¿quién lo va a tomar? Tu alma va al infierno, a esperar el tormento del juicio, y aquí tendrás que responder tú por tus pecados. Porque tú no creíste que los pecados se pagan con la muerte del alma, no creíste que Cristo murió por tus pecados, entonces por eso tú morirás en tus pecados. O sea, tú, por invalidar la salvación de Cristo, invalidándola por tu incredulidad, porque no la creíste. No la hiciste válida para ti, por tu incredulidad. No la creíste. Y al no creerla, ¿qué has expuesto? A partir toda la eternidad por cuenta tuya. A rendir tú penalmente cuenta por tus pecados. No creíste que Cristo murió por tus pecados, que tuvo que hacer eso Cristo para salvarte. Cristo morir en vez de ti por los pecados tuyos. No creíste que el pecado se condena con la muerte del alma. No creíste que Cristo tuvo que morir por los pecados tuyos para salvar tu alma. Fuiste indiferente a lo que ocurrió en la cruz en favor tuyo. Indiferente. Viviste sin tomar en cuenta al Señor Jesucristo. Sin tomar en cuenta el decreto condenatorio. Viviste para ti. Te sorprendió la muerte, vas con todos tus pecados a cuestas a tener que responderlos tú en el juicio ante el gran trono blanco. Entonces Cristo está apelando al sentido común. Yo ya te salvé, dice el Señor. Ya morí por tus pecados. Pero no lo creíste. Y al no creerlo, hiciste inválida la salvación que yo hice por ti, la invalidaste por no creerla, no la hiciste real para tu vida, por tu incredulidad, o por creer pero exento de fe, que es otra forma de no creer. Creer pero no plenamente convencido de que ya Cristo, a través de este acto sacrificial, te dio la vida eterna, la inmortalidad. No lo creíste del todo, o sea, lo invalidaste igual. Porque tal vez lo creíste, pero no de todo corazón. O sea, para ti no bastó el hecho de que Cristo haya muerto por tus pecados para darte la vida eterna. Lo que según tú va a bastar, va a ser suficiente, es lo que hizo Cristo, más que tú seas bueno, ayudas al prójimo, dejes el pecado, vivas una vida en santidad, dejes de ser tibio, estés permaneciendo con el pan para la vid, estés perseverando hasta el fin, estés viviendo una vida en santidad, estés ayudando al prójimo, estés congregándote, estés alabando a Dios, dejando el mundo, dejando el pecado, renunciando al pecado. Eso, incluido que haces tú, va a bastar, aparte de lo que hizo Cristo, eso va a bastar finalmente para que tú seas salvo. Según tú, no bastó el solo hecho de que Cristo haya muerto por tus pecados para darte la vida eterna. Según tú, lo que va a bastar, lo que va a ser suficiente, es lo que hizo Cristo, más lo que tienes que hacer tú o dejar de hacer tú. Dejar de pecar, renunciar al pecado. En este sentido, para el Señor basta detectarle a usted la más mínima dependencia suya en cuanto a la salvación del alma de usted, para que eso sea suficiente, para que Dios juzgue que usted todavía se encuentra dependiendo de usted en cuanto a la salvación del alma de usted. Y por lo tanto, usted no creyó nunca que Cristo ya le salvó cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz. Porque si usted hubiese creído de todo corazón, con fe, que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, eso es suficiente para salvarle a usted, usted no estaría dependiendo de usted todavía, para según usted por fin ser salvo, ¿me entiende? Dependiendo de dejar la tibieza, dependiendo de ayudar al prójimo, siendo bueno, dependiendo de algo más que usted tenga que hacer, de algún requisito extra que tenga que cumplir para por fin, según usted, ser salvo. O sea, en este sentido, vuelvo a repetir, para Dios basta detectar en usted, detectar Dios en usted, la más mínima dependencia suya, que usted todavía se encuentre dependiendo de cumplir algún requisito extra, de hacer o dejar de hacer, para por fin, según usted, ser salvo. Basta eso para que el Señor juzgue que usted todavía se encuentra dependiendo de usted en cuanto a la salvación del alma suya. Y por lo tanto, eso es prueba categórica de que usted nunca creyó que ya Cristo le salvó aquí en la cruz. Porque si usted hubiese creído de todo corazón que ya Cristo le salvó cuando Él murió por sus pecados en la cruz, para usted ser salvo no estaría dependiendo de usted. No estaría dependiendo de ser bueno, de ayudar al prójimo, de dejar de ser tibio, dependiendo de supuestamente cumplir otro requisito más, aparte de lo que hizo Cristo en la cruz, para por fin ser salvo. ¿Me entiende? You understand me? You understand me? ¿Y usted me entiende a mí? ¿Me entiende? No es de todo en la fe. Fe es lo que hizo Cristo. Yo tengo fe
que lo que hizo Cristo bastó para darme la vida eterna. Tengo fe que la obra de crucifixión de Cristo en la cruz, el sacrificio de Cristo, bastó para darme la inmortalidad. Yo creo con fe y hago efectiva la inmortalidad. La hago efectiva, la hago real para mi vida. Entro por la puerta estrecha justificado por mi fe. Cristo entra en mí, me hace nacer mi espíritu de nuevo, me hace pasar de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y Cristo entra en mí. Y al entrar en mí, me da la inmortalidad. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. 1 Juan 5:12. Miren, acá dice, Jesucristo el Señor tiene que ser sumergido espiritualmente dentro de la persona para que esa persona obtenga la vida eterna, la inmortalidad. Tiene que Dios sumergir a Cristo en forma espiritual dentro de mi cuerpo. En Romanos 8:9 dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Cristo tiene que estar habitando espiritualmente dentro de mí, de mi cuerpo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2, versículos 20 al 21, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto que lo hace por el oír con fe. Oír lo que Cristo hizo por nosotros para darnos la salvación. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por nosotros para darnos la salvación? Murió por los pecados de nosotros. ¿Cómo se condenan, cómo se sentencian y se condenan los pecados? Con la muerte del alma. Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Qué tipo de muerte? Bueno, la muerte física, pero también la muerte del alma. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiese padecido la muerte del alma de Él, en vez de la muerte del alma de nosotros, entonces el alma de nosotros no habría sido salvada de la muerte. Porque penalmente hablando, una sola sentencia penal hay por pecar, la muerte del alma. Cristo tuvo que padecer el que se le aplicara este dictamen de Dios a Él. Asumió todos nuestros pecados, los cargó todos en su cuerpo y este decreto se aplicó sobre Cristo, para que nunca más se volviera a aplicar sobre nosotros. Que seremos siempre pecadores hasta que nos muramos. Entrando por la puerta estrecha, seremos pecadores hasta que nos muramos, o no entrando por la puerta estrecha, seguiremos siendo pecadores hasta que nos muramos. Yo estoy aquí, y tal vez usted esté acá. Nadie nace aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. Todos nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Y para estar caminando aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida, un día, desde el camino ancho, en donde todos nacemos, hay que entrar por la puerta estrecha para estar caminando aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. ¿Dónde estás tú en este esquema? ¿Dónde estás tú? El Señor le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán había pecado, había comido del fruto que Dios no le dijo. Había comido del fruto que Dios le dijo no comer. Y empezó a evadir la voz, entró en condenación, en muerte. El día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió espiritualmente. Su alma estaba viva, pero sentenciada a la muerte. Su espíritu murió de inmediato. El ser humano, cuando deja el estado tierno de niñez, deja de ser inocente. Al pecar, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu. El ser humano queda muerto espiritualmente, a temprana edad, dejando de ser inocente. Muere su espíritu. Su alma está viva, pero queda sentenciada a la muerte. Y de ahí en adelante ya no importa si ya no peca más. Y para el cuerpo es cosa de tiempo. El ser humano entra en un proceso de muerte que para todo ser humano inicia con la muerte del espíritu, luego del cuerpo y luego del alma. Muere el espíritu. Morirá el cuerpo y luego morirá el alma. Pero los que entran por la puerta estrecha, muere el espíritu. Dios le hace nacer de nuevo su espíritu. Morirá el cuerpo. Cristo resucitará el cuerpo a un cuerpo incorruptible en gloria, un cuerpo celestial. ¿Y qué pasa con el alma? Nunca morirá. Nunca morirá el alma. Pero los que no entran por la puerta estrecha, muere el espíritu, muere el cuerpo y muere el alma.
Hay que evitar el juicio, hay que evitar el infierno, el juicio y el lago de fuego. Hay que evitar este destino, estando en vida física, por la puerta estrecha. ¿Qué es lo más seguro después de nacer? Morir. El pasado no se puede recuperar, ya pasó. El futuro va a llegar a ser presente, a un presente que se va a convertir en pasado. Toda la vida temporal, en la eternidad, va a ser algo, un efímero recuerdo, que se va a ir borrando a medida que sigue el hombre existiendo eternamente. Algo temporal, en cantidad de años, 100 años, 110 años, dividido por infinito, es cero. Es cero. Cualquier número, cualquier constante dividida por infinito es cero. 1 dividido por 10 es 0,1. 1 dividido por 100 es 0,001. 1 dividido por 1000 es 0,0001. 1 dividido en 1000 millones es 0,000000000. Tiende a cero. Esto es infinito, eterno, existencia eterna. Esto es temporal. ¿Cuánto durará lo temporal, tu vida temporal? ¿90 años? ¿80 años? Dividido por infinito, cero. ¿De qué le aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué le va a dar usted a Dios a cambio de que su alma, que ya quedó sentenciada a la muerte por haber pecado, deje de estar sentenciada a la muerte? No le puede dar nada. O los pecados suyos los paga usted, o ahora cree que se los pagó Cristo. Y no hay más. No hay ninguna otra forma de verlo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en Juan 8:24. Un solo pecado, por sí solo, independientemente de los demás pecados que uno pudiera o no cometer, sentencia penalmente el alma a la muerte. Por lo tanto, o todos los pecados que usted los va a cometer hasta que se muera, que cada uno de ellos se sentencian y se condenan con la muerte del alma. Usted cree de una buena vez, de todo su corazón, que se los pagó a todos Cristo en la cruz, porque esa es la realidad. Esas son las palabras de vida eterna. Esa es la palabra de verdad. El Evangelio de nuestra salvación dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Los pagó todos Él. Y si no lo cree, lo invalida lo que Cristo hizo por usted. Por su incredulidad, invalida esta realidad. La hace inválida. Queda expuesto usted a tener que usted partir de la eternidad por cuenta suya. Usted va por las suyas a la eternidad. No va sustituido por Cristo. Los que entran por la puerta estrecha, yo entre ellos, los que hemos entrado, vamos a la eternidad sustituidos por Cristo. Pecado que cometamos, queriendo o no queriendo cometerlo, lo asume Cristo en la cruz. Nos da la vida eterna. En la cruz nos dio la vida eterna. Por la fe hago realidad la inmortalidad para mi alma. La hizo posible en la cruz Cristo. Al no creerlo, invalido lo que hizo Cristo por mí, lo invalido usted. Entonces usted queda expuesto a tener que ir a la eternidad por cuenta suya. Usted responderá penalmente por sus propios pecados. Y no puede quedar ningún pecado impune, penalmente hablando. No puede quedar ningún pecado sin ser sentenciado y condenado como debe ser condenado penalmente el pecado, con la muerte del alma. Todos nosotros, sin que Cristo nos haya sustituido, conforme nosotros vamos pecando, vamos acumulando y acumulando y acumulando sentencias a la muerte del alma conforme nosotros vamos pecando. Ningún ser humano podrá llegar a un punto en su vida en que a raíz de ese punto, de ahí nunca más peque. Será imposible. Entonces, o usted va a la eternidad sustituido por Cristo, o va por cuenta suya. ¿Usted cree que Cristo murió por sus pecados, lo cual es la verdad del Evangelio? ¿O no lo cree? Si no lo cree, invalida lo que Cristo hizo por usted y usted queda expuesto a usted tener que responder penalmente por sus pecados. Queda expuesto a usted partir de la eternidad por cuenta suya. Usted va por las suyas. Usted va a responder por sus propios pecados aquí en el juicio.
Tendrá que ir al infierno, esperar en tormento el juicio, y aquí responderá penalmente por sus pecados. Y un solo pecado se responde, se sentencia y se condena penalmente con la muerte del alma. ¿Me entiende? You understand me? En Juan 8:24, eso es lo que está diciendo el Señor. La cuenta hay que pagarla. En primera instancia, la cuenta ha de ser pagada por aquel que cometió el pecado o los pecados. Él tiene que pagar por sus propios pecados. No puede quedar ninguna sentencia sin ser ejecutoriada. Nosotros, cuando leemos nosotros lo que dijo Dios, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, significa, el alma que pecare aquí adquiere una sentencia, la muerte del alma, la cual va a tener que ser ejecutoriada acá, en el juicio ante el gran trono blanco. Y eso va a significar la muerte aquí en el lago de fuego. El alma que pecare aquí adquirirá sentencia a la muerte de su alma, la cual va a tener que ser ejecutoriada aquí, en el juicio ante el gran trono blanco. El alma que pecare acá, o aquí, adquirirá sentencia a la muerte del alma, la cual va a tener que ser ejecutoriada acá, en el juicio ante el gran trono blanco. Y aquí, la ejecución de la sentencia va a significar la condena en el lago de fuego, en este lugar. Y un pecado basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Entonces, todos los pecados tienen que ser pagados por una sola persona. Miren, un pecado por sí solo, un pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que usted pudiera o no cometer, ese pecado por sí solo se tiene que sentenciar y condenar con la muerte del alma. Entonces, todos los pecados tienen que ser pagados por una sola persona. No puede existir tal cosa como que algunos pecados suyos los paga usted y otros pecados los paga Cristo. Porque si Cristo paga algunos pecados suyos, lo deja expuesto a usted pagar por algunos pecados suyos. Y un solo pecado penalmente se condena con la muerte del alma. Por lo tanto, esto no puede ocurrir así. Tienen que ser todos los pecados cometidos por alguien, tienen que ser pagados por una sola persona. En primera instancia, por aquella persona que los cometió. Todos. Y en segunda instancia, todos por el sustituto. Todos. Porque un pecado basta para sentenciar el alma a la muerte. Así que tienen que ser pagados todos, la totalidad de los pecados. Porque todos se pagan con la muerte del alma. Entonces, en primera instancia, los pecados cometidos por esa persona los va a tener que pagar esa persona, todos, o en segunda instancia, por aquel que es el sustituto nuestro. Es Cristo Jesús. Todos. Para que todos los pecados que comete una persona no los pague la persona, los pague Cristo. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces advierte el Señor en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros. Porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. O sea, si tú no crees que el pecado se condena con la muerte del alma, y que cada pecado que tú cometes se sentencia con la muerte del alma, y esa sentencia no puede quedar sin condenar, sin ser ejecutoriada, no puede quedar ningún pecado impune penalmente. ¿No crees tú que yo te los cargué todos tus pecados en la cruz y te los pagué yo, todos, cuando yo morí por tus pecados? ¿No lo crees tú? Eres indiferente, totalmente indiferente a lo que yo hice por ti en la cruz. Entonces tú invalidas lo que yo hice por ti en la cruz, lo invalidas por tu incredulidad, por tu indiferencia. No lo haces válido para tu vida, no lo haces realidad para tu vida por tu incredulidad o por tu falta de fe. Porque no le das fe al sacrificio de Cristo. Dices, sí, pero no bastó. No bastó para que yo me vaya al cielo. Lo que va a bastar, según tú, para ir al cielo, es lo que hizo Cristo, más que tú dejes el pecado, que tú te portes bien, que tú hagas algo más, aparte de lo que hizo Cristo. El espíritu religioso es hacer algo más, aparte de lo que hizo Cristo, para por fin irse al cielo. Recordemos que Eva le dijo a la serpiente, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eva agregó algo más, una condición extra. En el huerto del Edén, en Génesis 2, versículos 16 al 17, el Señor le dijo a Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál era el requisito? No comer de él. El Señor no le dijo, ni le tocaréis, agregando algo más. No, solamente dijo, no comeréis de él. O sea que si Adán tocaba el fruto, no entraba en condenación. Entraba en condenación si comía. Ahí sí. Pero Eva, cuando le responde a la serpiente, Eva le dice, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Agregó algo más, como un requisito extra, aparte de no comer. Sino que aparte de no comer, no tocar. No, eso no había dicho Dios. Ahí tenemos la religión. La religión es agregar algo más, un requisito extra, al solo creer. Porque lo que a nosotros nos da la vida eterna es solo creer con fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Y no en lo que nosotros tenemos que hacer o dejar de hacer. No en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. No. Sino en lo que Cristo hizo. Es creer con todo el corazón, con fe. Sí, porque en Génesis capítulo 3 tenemos nosotros que Eva agregó algo aparte de lo que dijo Dios. ¿Qué es lo que dijo el Señor a Adán? Génesis 2, versículos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, Eva le dijo, a ver, ¿dónde está? Eva le agregó algo extra a lo que dijo Dios. Dios dijo, no comeréis de él, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Y Eva le responde a la serpiente, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eso no lo dijo Dios, eso lo agregó Eva. O sea, agregando un requisito más a lo que dijo Dios. No, para ser salvo es solamente creer con fe en lo que Cristo hizo. Nada más, sin agregar ningún requisito extra que supuestamente nosotros tendríamos que cumplir para por fin ser salvos. Lo que Cristo hizo en la cruz, murió por nuestros pecados, eso bastó para darnos vida eterna. Pero si la religión te dice, la salvación es por lo que Cristo hizo, más que tú dejes de pecar, dejes de tomar alcohol, dejes de fumar, dejes de irte a las fiestas, guarde santidad, dejar de hacer. No, eso es lo que hace la religión. Agrega algo a lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo bastó para darnos la vida eterna. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar el alma? Producto de nuestros pecados, porque el alma queda sentenciada a la muerte por pecar. ¿Qué es lo que hizo Cristo para podernos salvar el alma? Producto de nuestros pecados. Tuvo que Él cargar nuestros pecados, pagarlo Él, morir por nuestros pecados. Los pagó Él hace 2000 años. La paga del pecado es muerte, mas Cristo murió por los pecados de nosotros. Él los pagó. Entonces, si tú crees que el pecado se condena con la muerte del alma, eso te va a permitir arrepentirte, cambiar la manera de autopercibirte ante Dios. Estás sentenciado ya. Estás sentenciado a la muerte de tu alma. Y una vez sentenciada tu alma a la muerte, ya no importa si tú te portas bien, te portas mal, te congregas, no te congregas, adoras al Señor, cumples sus mandamientos, ya no importa ya. Tienes que ir al lago de fuego. El arrepentimiento te ayuda a renunciar a tus méritos personales en cuanto a la salvación de tu alma. El arrepentimiento, metanoia, te ayuda a ti a renunciar a tu religión, a renunciar a ti mismo en cuanto a la salvación de tu alma, a renunciar a tus méritos. Te ayuda a entregarte la fe en lo que Cristo hizo por ti y no en lo que tú haces o dejas de hacer. Entonces, cuando Cristo nuestro Señor inició su ministerio de salvación aquí en la tierra, comenzó a demandar estos dos requisitos: arrepentíos y creer en el Evangelio. Marcos 1:15. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. El que no creyere el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Advertencia contra aquel que no se arrepienta, contra aquel que no quiera creer con fe en el Evangelio. Arrepentíos y creed con fe en el Evangelio, en la obra de sustitución de Cristo.
sustitución, Cristo sustituyéndonos nuestra condena. Él murió por los pecados de nosotros. Cree que cuando Cristo en la cruz del Calvario murió en vez de ti, por los pecados de ti, te salvó tu alma. Créelo, para que haga realidad para tu vida la inmortalidad de tu alma. Heredada por Cristo para todos los seres humanos del mundo. Entonces, o todos los pecados que tú vas a cometerlos hasta que te mueras, los pagarás tú en el lago de fuego. O ahora crees la verdad de que Cristo se los pagó todos en la cruz. ¿Los pagas tú tus pecados? Vas al infierno. ¿Crees la verdad de que te los pagó Cristo? Vas al cielo. Gratuitamente. ¿No pagas tú? Pagó Cristo. Vas gratis. ¿No crees que Cristo te pagó tus pecados? Los pagas tú. Vas al infierno. A pagarlos tú. ¿Tú crees de todo corazón la verdad de que Cristo murió por tus pecados? Vas al cielo. ¿No crees que el pecado se condena con la muerte del alma? ¿No crees que Cristo murió por tus pecados? Vas al infierno, a pagar tus pecados tú. Porque los pecados hay que pagarlos, hay que pagar la cuenta. La cuenta no puede quedar impaga. En justicia de Dios, no. No puede quedar ningún pecado impune. O todos los pecados los pagarás tú, vas al infierno. O todos los pecados tú crees la verdad, que te los pagó Cristo, vas al cielo. Entonces, en Éxodo 30, el Señor dice, yo he puesto el camino de la vida y de la muerte. El camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge pues la vida. Escoge la vida. Presta oído a la Biblia. Prestando oído a la Biblia ocurre el arrepentimiento. El cambio de los pensamientos que uno tiene respecto de cómo se encuentra ante Dios. Prestando oído a la Biblia ocurre la fe. Ser justificado por la fe en el Evangelio. Oyendo el Evangelio y creyéndolo con todo el corazón. Con fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que, ¿qué es lo que es lo más seguro después de nacer? ¿Qué es aquello que es lo más seguro después de nacer en este mundo? Morir. ¿Estamos dónde? Estamos aquí. Tengo 50 años. Estás acá. 20 años. Estás aquí. 18 años. 15. Estás acá. 70 años, 80 años, 90 años, 100. El pasado ya no se puede recuperar. El futuro se va a convertir en presente, que al mismo tiempo se va a transformar en pasado. El futuro va a ser presente, que se va a convertir en pasado. El pasado ya no se puede recuperar. Entonces el futuro se convierte en presente y el presente se convierte en pasado. En este esquema, que está basado en lo que dijo Cristo en Mateo 7, versículos 13 y 14, cuando el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, entrad desde el camino ancho, en donde todos nosotros nacemos, a través de la puerta estrecha, al camino angosto, que va rumbo a la vida. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. En este esquema, basado en lo que dijo Cristo en Mateo 7, versículos 13 y 14, ¿dónde estás tú? ¿Todavía estás acá? En el camino ancho y espacioso, declinante rumbo a la perdición, donde todos nosotros nacemos? ¿O un día tú entraste por la puerta estrecha y te encuentras aquí, caminando en el camino angosto que va rumbo a la vida? Si este umbral de la muerte te sorprende aquí, vas al cielo. Si este umbral de la muerte te sorprende acá, vas al infierno. ¿Dónde estás tú en este esquema? ¿Estás acá todavía o estás aquí? ¿Dónde estás tú? Yo estoy aquí. A mis 10 años yo entré, pasé de muerte a vida, entré por la puerta estrecha y Cristo está en mí. ¿Mora Cristo dentro de ti? ¿Dónde estás tú? El Señor ha dicho, he aquí que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Escoge pues la vida, escoge. Dios te deja libertad para escoger, libre albedrío, para que tú escojas arrepentirte y escojas creer con fe en el Evangelio. Si no te arrepientes y no depositas fe en el Evangelio, serás condenado. Serás condenado no porque Dios es malo, sino porque no hay ninguna otra forma en que el pecado sea sentenciado y condenado, sino con la muerte del alma. No es culpa del Señor, porque justicia el pecado es un delito, que tiene que ser sentenciado con la muerte. Entonces, en base a esta realidad, o los pecados tuyos
¿Tú crees en el amor del Señor, de que Él te lo pagó en la cruz? Vas al cielo. Si no recibes el amor de la verdad, no recibes el amor del Señor vertido en la cruz, no crees que Cristo murió por tus pecados, no crees que el pecado se condena con la muerte del alma, quedas expuesto a tener que partir tú la eternidad por cuenta tuya. Los pecados hay que pagarlos. No es culpa del Señor. Es injusticia. Un delito tiene que ser, en justicia, sentenciado, condenado. No puede quedar un pecado, un delito sin ser sentenciado. El juez sería injusto. En justicia hay que condenar el delito para que haya justicia. Y Dios es un Dios de justicia. Pero Él mostró su gracia y su misericordia en la cruz, pagando Él en vez de ti por los pecados tuyos. ¿Lo crees? Vas al cielo. ¿No lo crees? Entonces pagas tú. ¿Quién paga por tus pecados? ¿Los pagas tú? Vas al infierno. ¿Tú crees que te lo pagó Cristo? Vas al cielo. ¿Quién paga los pecados tuyos? ¿Los pagas tú? Vas al infierno. ¿Crees que te los pagó Cristo? Vas al cielo. Y no hay más. O todos los pecados tuyos los pagas tú, vas al infierno. O todos los pecados tuyos los crees que te los pagó Cristo, vas al cielo. ¿Quién pagó por tus pecados? ¿Cristo? Sí, Cristo pagó por tus pecados. Y los pecados míos. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar de nuestros pecados? Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Esto es evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Pero si nuestro evangelio, bueno, el anterior anuncio está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Evangelio. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ahora, 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice el apóstol: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 10, versículos 14 y 15, ¿y cómo la gente del mundo del camino ancho oirán el evangelio sin predicador? ¿Y cómo oirán sin que haya quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuando Cristo entra a vivir espiritualmente dentro de alguien salvado, Cristo lo envía. ¿Y cómo predicarán el evangelio si no fueren enviados? Cristo está en mí, Cristo me envía a predicarle a usted y a toda la gente del mundo el evangelio. El evangelio. El evangelio es una proclama que se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. La proclama dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces el Señor ha dicho, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu familia y los tuyos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque al ser salvo tú, vas a estar predicando el Evangelio a los de tu casa, vas a estar orando por la salvación de las almas de los familiares tuyos de tu casa. Como se lo dijo el apóstol Pablo y Silas al carcelero de Filipo, en el libro de los Hechos, cuando el carcelero de Filipo le preguntó a Pablo y a Silas, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nada. Tú no tienes que hacer nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Cree en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo le doy vida eterna. Lo que el Señor promete lo cumple. Ahora, ¿cómo lo hizo el Señor? ¿Cómo le dio la vida eterna? Ese es otro tema. Hay que explicarlo, es lo que estoy explicando yo. ¿Cómo fue que lo hizo? Pero de que lo hizo, lo cumplió. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo cumplió? Es lo que estoy explicando yo aquí en mis videos. Por eso me demoro tanto en explicarlo. Pero de que lo hizo el Señor, ya lo hizo. Cuando Cristo dijo, consumado es, Juan 19:30, y entregó su espíritu. Está consumado lo que yo les prometí, la vida eterna. Ahora tú vas al infierno a tratar a Dios de mentiroso. Porque al no creer que el pecado se condena con la muerte, lo dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. Lo dijo el Señor, tú no crees eso. Tú estás tratando de mentiroso, estás siendo indiferente a lo que dice Dios. No te estás autopercibiendo tú como estás. Al no creer que Cristo tuvo que descender de los cielos a ponerse en la cruz para cargar tus pecados y mis pecados y pagarlos Él en vez de nosotros, al no creer que Cristo murió por tus pecados, entonces tú estás invalidando lo que hizo Cristo por ti, no lo estás creyendo. Lo estás haciendo inválido por tu incredulidad, no lo estás haciendo real para tu vida. Quedas en incerteza.
Te preguntan a ti, si te mueres, ¿dónde vas? No sé. Dios nomás lo sabe. Pero si el pecado se condena con la muerte del alma tuya, tú pecaste. Estás condenado. Si te mueres, ¿dónde vas? No sé. Dios nomás lo sabe. Cristo murió por tus pecados para darte vida eterna. Al morir, ¿sabes a dónde vas? ¿Dónde iré cuando me muera? No lo sé. Dios nomás lo sabe. O sea, eres completamente indiferente al sacrificio de Cristo en la cruz, que ha resultado en la inmortalidad para tu alma. En 1 Juan 5:13, a los creyentes en Cristo, el apóstol Juan escribe, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13. El Señor Jesucristo dijo en Juan 12:35, en la parte final del versículo, Juan 12:35, en la parte final, al final del versículo 35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Sabe usted a dónde va después que muera? ¿Dónde miré cuando me muera? Juan 12:35. Juan 12:46, Cristo diciendo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca sin saber a dónde va después de morir. No permanezca en tinieblas, para que sepa que tenga vida eterna. Para que sepa que tiene vida eterna. ¿Tiene vida eterna usted? Por lo que Cristo hizo por usted en la cruz y no por lo que usted hace o deja de hacer, sino por lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Cristo murió por los pecados de usted para darle vida eterna. Los pagó Él. Él pagó la cuenta completa. Usted no tiene que pagar ni un centavo de esa cuenta. La pagó toda Cristo. Porque si paga usted, tiene que ir al infierno. El pecado, uno solo, se paga con la muerte del alma. Todos los pagó Cristo. Para que no todos los pague usted. Ningún pecado los pague usted. Usted pague cero. Para dejarlo en cero cuenta usted. Cero cuenta. No debe nada, penalmente hablando. Entonces el Señor Jesucristo está apelando al sentido común en Juan 8:24. Y dice, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros. Porque si no creyereis que yo soy tu rescatador, tu redentor, que yo pagué el precio completo en rescate de tu alma, que ya te salvé, que te di vida eterna. Si no lo crees, en los pecados de vosotros moriréis. Porque no creíste que yo te los pagué, lo vas a tener que pagar tú. Porque los pecados hay que pagarlos. No puede quedar ningún pecado sin pagar. No puede quedar ningún pecado cometido por ti sin que tú lo pagues con la muerte de tu alma. Y si no crees que Cristo lo pagó con la propia muerte del alma de Cristo, en forma que Él es inmortal, lo vas a tener que pagar tú. ¿Los pagas tú? ¿Pagas tú por tus pecados? Vas al infierno. ¿Crees de todo corazón la verdad de que te los pagó Cristo? Vas al cielo. ¿O los pecados tuyos los pagas tú? Vas al infierno. ¿Crees que te lo pagó Cristo? Vas al cielo. Y no hay más. No hay ninguna otra forma de verlo. No hay ninguna otra forma en que el pecado se condene penalmente, sino con la muerte del alma. Entonces, o los pagas tú o los paga Cristo. ¿Quién paga la cuenta? Alguien tiene que pagar la cuenta de tus pecados. O la cuenta de tus pecados las pagas tú, la cuenta, o tú crees que te las pagó Cristo, la cuenta tuya. Esta es la verdad. Es la palabra de verdad, el evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. En este día domingo, que Dios les bendiga. Maranata, el Señor viene muy pronto. Estamos así de que el Señor venga por su iglesia. Visto los tiempos en que estamos viviendo. Visto lo que ha ocurrido en este último tiempo. Viendo cómo está el mundo. Cómo todos los gobiernos del mundo están totalmente en corrupción total, políticamente hablando. Y visto muchas otras cosas y muchas profecías cumplidas que nunca antes se habían cumplido. Entre otras cosas, el florecimiento de la higuera, Israel, que por 2000 años estuvo seca. Bien. Dios les bendiga. Querido amigo, arrepiéntete. No de tus pecados. Si yo soy tan pecador como tú, arrepiéntete aquí. Arrepiéntete en tu mente. Cambia los pensamientos que tienes respecto de cómo te encuentras ante Dios. En el aspecto moral, espiritual y judicial. Para que renuncies a tu religión, renuncies a tus méritos. A tus méritos personales en cuanto a la salvación de tu alma. Recuerda que el arrepentimiento le ayuda al hombre a renunciar a la religión. La religión es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Y cree de todo corazón, cree la verdad.
de que en la cruz Cristo murió por los pecados de nosotros, los tuyos y los míos, los que hemos de cometer hasta que nos muramos. Si nosotros vamos a ser pecadores hasta que nos muramos. Es nuestra naturaleza pecadora. El Señor va a justificar a una persona cuando lo halle completamente persuadido de que para Él ya es una realidad que Él ya está en los cielos. Ya para Él es una realidad que está en los cielos, que Él está en los cielos, aunque esté aquí en la tierra todavía. Para Él es una realidad que Él ya está en los cielos. La fe se define en Hebreos 11.1 como base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Bueno, los traductores que han traducido la escritura, las sagradas escrituras desde el idioma griego antiguo, en lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, han traducido al latín y del latín a los diferentes idiomas gentiles, al español, al inglés, al alemán, al francés, etc. Los traductores, cuando uno lee la Biblia traducida por Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, King James, en Hebreos 11.1 leemos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en el original de Hebreos 11.1 dice: es pues la fe, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Para mí es una realidad que yo ya estoy en los cielos. Es cosa que yo me muera y yo aparezco en el cielo. Ya es una realidad, aunque no la vea con mis ojos. Eso es fe. Prueba convincente de realidades que no se ven. Para mí es una realidad que yo ya estoy en los cielos. Es cosa que yo me muera y aparezco en el cielo. ¿Y cuál es la prueba convincente, Ulises, para ti? ¿Cuál es la prueba convincente de que para ti ya es una realidad que tú estás en los cielos? La cruz. La cruz. Le voy a mostrar la proclama, que para mí es la prueba convincente. Ulises, ¿cuál es la prueba convincente para ti de que para ti ahora es una realidad que tú ya estás en los cielos? Aunque eso tú no lo veas con los ojos. La prueba convincente es que Cristo murió por los pecados míos. Él los pagó todos en la cruz. No dejó ningún pecado sin ser pagado, Cristo. Los pagó todos, pagó toda la cuenta de toda mi vida, mi paso por este mundo. Esta es la prueba convincente. En Efesios capítulo 2, versículo 6, dice: y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Notar que no dice nos resucitará, no dice en el futuro, ya nos resucitó. Y juntamente con Él nos resucitó. Está completamente consumado, está hecho. Y nos hizo sentar. No dice que nos sentará en un futuro incierto. Vaya a ser cuándo. Ya está hecho. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 6. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 5. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba, en las de los cielos, y no en las de la tierra, porque moristeis, porque habéis muerto, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. ¿Saben cuándo yo morí? La muerte de mi alma, porque eso tiene que ocurrir. Tiene que aplicarse la justicia. Tiene que haber justicia. Sería injusto que mi alma no fuera condenada a la muerte. Sería injusto. El alma de Ulises pecó. Tiene que aplicarse la justicia del Señor, el decreto condenatorio. El alma que pecare, esa morirá. Mi alma tiene que ser condenada a la muerte. En vez de mi alma, el alma de Cristo. Cuando el alma de Cristo padeció la muerte, mi alma también. ¿Cuándo morí yo? Cuando Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí. Ahí se satisfizo la justicia del Señor. Lo que había dicho Dios: el alma que pecare, esa morirá. Mi alma, mi persona, sustituida por la persona de Cristo. Alma por alma. El alma de Cristo en vez de mi alma. Alma por alma, vida por vida. Cuando Cristo murió en vez de mí, por los pecados de mí, yo morí con Él. Cuando Cristo, su cuerpo fue descolgado de la cruz y puesto en la tumba de José y Arimatea al día tercero,
Cristo ha sido resucitado. Yo también resucité junto a Él. Y cuando Cristo finalmente ascendió a los cielos, yo también ascendí juntamente con Él a los cielos. O sea, estoy fusionado con Cristo. Soy uno solo. Cristo en mí y yo en Él. Uno solo. Gálatas 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me sustituyó, tomó mi lugar, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo no murió por demás, Cristo murió por los pecados míos, por mis pecados y por sus pecados. Y así nos salvó. Había dicho Dios, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero dijo Dios también, en Oseas capítulo 13, versículo 14, oh muerte, yo seré tu muerte. Abolir la muerte contra el alma. Según de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia del Señor. Eso fue lo manifestado en la cruz, la gracia del Señor. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. ¡Oh muerte, yo seré tu muerte! Abolir la muerte contra el alma. Que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Romanos 4:25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado al día tercero para nuestra justificación. Cristo en los cielos nos justifica a los que hemos creído que ya Cristo nos dio la inmortalidad. Esa es la verdad, ya nos dio la inmortalidad. Esa inmortalidad, esa vida eterna, se hace efectiva por la fe. Si uno no lo cree con fe, no lo hace efectivo. Sigue en sus pecados morirá. Si tú crees de todo corazón, con fe, que Cristo murió por tus pecados, tú no morirás en tus pecados. Habrás creído la verdad de que Cristo murió por los pecados tuyos. Y por no creer que los pecados se condenan cada uno de ellos con la muerte del alma, y no creer que Cristo murió por tus pecados para darte vida eterna, entonces tú morirás en tus pecados, porque los pecados tienen que pagarse. No puede quedar ningún pecado impune. No puede quedar ningún pecado sin ser sentenciado y condenado penalmente, sino con la muerte del alma. Entonces, o todos los pecados tuyos los pagarás tú, tendrás que al morir ir al infierno, esperar el tormento del juicio, revelado a Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? El juicio entre el trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, y aquí, por un pecado, lanzado al lago de fuego. Bueno, por más pecados, peor todavía, mayor condena, más profundidad en el lago de fuego, mayor grado de condena. Pero si tú crees, antes de morir, antes de que te sorprenda la muerte física, tú crees de todo corazón que Cristo es tu Salvador, pero lo crees de todo corazón, sin dudarlo, que ya Cristo te dio la inmortalidad, ya te dio la vida eterna. Cuando Él murió por tus pecados, vas justificado al cielo. Vas gratis. No pagas tú, pagó Cristo. No pagas tú, pagó Cristo. Vas gratis. La entrada al cielo está liberada. El precio la pagó Cristo, el precio de la entrada. No tienes que pagarla tú. Tú vas al cielo creyendo lo que Cristo hizo por ti, creyéndolo de todo tu corazón, con fe, sin dudar, sin objetar, sin ser indiferente a lo que hizo Cristo por ti. Tomando en serio el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that said it shall die. But instead of our souls, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who shall serve our sins and is unbound on the tree, and is away for the reason. In the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 18, verse 4, verses 3 and 4, we read that Christ died for our sins, according to the Scriptures,
And Eric we buried, and Eric we resurrected on the third day, according to the scriptures. And as we see our souls, Christ, Jesus Christ, instead of me, instead of you, for your sins, for my sins, here on the cross of the Calvary, Jesus Christ died for my sins, for your sins, for our sins. For our sins, of our souls, your souls, my souls. Instead of you, instead of me, but instead of our souls. In the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who insults our sins in his own body on the tree? In his way, for this reason, for suscitation. Christ instead of you, instead of me, instead of you, instead of me, but instead of our souls. In the first letter of the Apostle Peter, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who insults our sins in his own body on the tree? Who insults our sins in his own body on the tree? In his way, for this reason, in the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read that Christ died for our sins according to the scriptures. And Eric we buried, and Eric we resurrected on the third day, according to the scriptures. And as we saved our souls. And as we saved our souls. Y así fue como el Señor nos salvó nuestras almas. Everything else is religion. Everything else is religion. Todo lo demás es religión. Que tú tienes que hacer, dejar de hacer, portarte bien, guardar santidad. Todo eso es religión. Intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Todas esas justicias nuestras son para Dios trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Arrepentidos, ahora que hay tiempo, ahora que le está latiendo su corazón, antes que su alma salga de su cuerpo, antes de que su corazón deje de latir. Ahora mientras usted está viviendo en este espacio físico temporal, su cuerpo tiene vida. Ahora, arrepiéntase y crea con fe en el Evangelio, para que entre por la puerta estrecha justificado por su fe en el Evangelio, para que pase de muerte a vida, Dios le haga nacer de nuevo su espíritu, y Cristo entre a morar dentro de usted, y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Ahora, 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo y los que colaboraban con él. El apóstol Pablo dice, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora mismo, en este mismo momento. Ahora tiene que usted arrepentirse, ahora tiene que depositar fe en el Evangelio, porque la muerte está a la vuelta de la esquina. Usted no sabe cuándo va a morir. Ahora, no mañana. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Si usted muere en el camino ancho, habrá entrado eternamente al desamparo eterno. Habrá entrado al infierno. Habrá partido de este mundo a través de la puerta ancha que da rumbo a la perdición. Habrá sellado eternamente para mal el destino de su alma, sin jamás poderlo revertir. Aquí, en esta puerta ancha, hay un punto de inflexión. Se entra, pero no se puede volver. Se entra al infierno y del infierno no se puede volver al camino ancho. Aquí, en esta puerta estrecha, en este espacio físico, temporal, en vida, hay un punto de inflexión. Se entra a la inmortalidad, a la vida eterna. Y de aquí, del camino angosto, donde uno entra en la inmortalidad, la vida eterna, no se puede salir y volver a estar en el camino ancho. Es un punto de inflexión. Al entrar usted por la puerta estrecha, entra a la vida eterna, a la inmortalidad. Cambia eternamente para bien el destino de su alma. La cambia. Antes estaba condenada a la muerte, ahora tiene vida eterna. Entra a la eternidad en estado de vida, para siempre. Sin poder jamás revertirlo. Entrará a la vida eterna en la inmortalidad. Ahora mismo, en este mismo microsegundo. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Juan 5, 24. El Señor diciéndolo 2 veces. De cierto, 2 veces. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene, no va a condenación. Ha pasado de muerte a vida. El que oye y cree, tiene. No están incluidos tus méritos. Ni que tú dejas la tibieza, dejas el pecado. Solamente tu fe.
de cierto os digo, el que oye y cree, tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene, no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Oír y creer con fe lo que hizo Cristo por ti, para darte vida eterna. Murió por los pecados tuyos. Créelo con todo tu corazón. Haz efectiva, haz real para tu vida la vida eterna, la inmortalidad, lograda por Cristo en la cruz para todos los seres humanos. Arrepentidos y creed con fe en el Evangelio para que usted sea salvo de toda condena debida a los pecados. Ahora sí, Dios les bendiga. Maranatha, Cristo viene muy, muy pronto.